Bien, vamos a hablar del mercado laboral, porque un estudio se realizó, un zoom, al trabajo y evidenció que al menos un tercio de los trabajadores se siente estresado, desanimado o ansioso, mientras que solo un 40% se siente satisfecho del lugar donde trabaja. ¿Cuál es la realidad laboral de nuestro país? Bueno, la vamos a profundizar junto a Marcela Wilson, que nos acompaña ya, psicóloga, gerente de asuntos corporativos del Instituto de Seguridad del Trabajo, con una radiografía, que habla de hoy quizás la salud mental como una de las principales preocupaciones en el mercado del trabajo, ¿no? Hola, buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Sí, gracias primero por este espacio, por hablar de salud mental, que es un tema que recién se está poniendo sobre el tapete. En ese caso, cuando hablamos de los trabajadores en particular, hoy día quizás la salud mental es un tema que se conversa más, es más consciente de los efectos, y este estudio también habla de aquello, de que los trabajadores evidencian, sentirse estresados, sentirse con problemas relacionados con esta temática. Exactamente. Esta es una radiografía que se hace de los trabajadores de edades desde los 18 hasta los 65 años, de distintos estratos socioeconómicos, de distintos tipos de contrato, para tener toda la amplitud de la gama de trabajos que hay. Y en ese sentido, lo que viene a hacer es a ver cuál es la percepción de los trabajadores, qué ven ellos respecto al trabajo, tanto en el bienestar laboral, tanto en su relación con el trabajo, como también en la salud mental. Marcela, de alguna manera estos trabajadores de alguna manera se sienten un poquito como atrapados, ¿no? Porque están en un ambiente quizás que no les es cómodo, que evidencian ciertas dificultades, pero también son capaces de decir, bueno, no creo que pueda encontrar otro trabajo respecto a hoy día cómo se encuentra el mercado laboral, por lo que están un poco obligados a quedarse en ese ambiente. ¿Sabes qué? Hay una cosa que podemos relevar. El 98% de los trabajadores considera que el trabajo es súper importante. Sin embargo, si abrimos y hacemos un doble clic, nos damos cuenta que casi el 40% dice lo que tú dices. Sin embargo, hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a cambiarme de trabajo, yo puedo buscar trabajo, y sobre todo los jóvenes creen que tienen más posibilidades de encontrar nuevos trabajos y hacer algo que les gusta, que eso es una diferencia entre todas las edades. Y en este punto en particular, ¿es una buena recomendación quizás para un trabajador tener como este punto como opción para cambiar trabajo? Cuando digo, ¿sabes qué? Voy a cambiar trabajo porque me pasa esto en el que donde estoy, tengo estas dificultades. Puede ser un insumo a considerar siempre, más allá de lo que pueda significar una mejor remuneración, una mejor proyección laboral, sino que también lo que ocurre con mi salud mental. Por supuesto, y en todo sentido. Mira, si te cuento que durante los últimos 10 años ha ido bajando cómo las personas nos relacionamos con el trabajo. Antes el trabajo era lo más importante. Ahora ha bajado casi 11 o 13 puntos porcentuales. ¿Qué significa el trabajo para cada persona? La calidad de vida, hacer otras cosas, convivir con mi familia, ha ido incrementando en todas las personas. Entonces, lo que tú dices completamente, y sobre todo buscar relación, calidad de vida, trabajo, para sentirse bien. Finalmente, ¿cuántas horas estamos dentro de la oficina donde trabajamos? Hay tarea pendiente entonces para el empleador, de mejorar los ambientes laborales, de poder mejorar quizás esas condiciones, entregar espacios que permitan el desarrollo de las cualidades de sus trabajadores, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Lo que piden los trabajadores es ambientes de trabajo gratos, ambientes de trabajo donde se sientan bien. Y eso viene a ayudar tanto con la ley de las 40 horas, conciliación de vida laboral y familiar, y lo que es la ley Karin, que entrega todas las herramientas para que los trabajadores se sientan bien, tener mejores ambientes de trabajo, más saludables, etcétera. Y en ese sentido, los empresarios, las empresas, los lugares de trabajo tienen muchas posibilidades. Esa es la buena noticia. Podemos hacer muchas cosas para trabajar en pro de la salud mental de todos nosotros. Salud integral, no solo salud mental. Ahora en la neurociencia estamos viendo que hay distintos aspectos a considerar. Si bien la salud mental es uno, dormir bien, comer bien, hacer ejercicios. Y cuando decimos hacer ejercicios, no solamente es ir a un gimnasio, puedes salir y caminar los pasos que sean necesarios de acuerdo a ti. También las relaciones interpersonales son súper importantes en el trabajo y fuera de él. A veces, Marcela, son situaciones que están al alcance de la mano del empleador, no necesita una inversión importante, no es remodelar la oficina, sino más bien cambiar ciertas conductas de conversación, de llegar al trabajador de una forma distinta, y que finalmente hoy día se deben poner también sobre la mesa. Exactamente. Nosotros como IST hemos venido trabajando más de 13 años en esto, porque las relaciones, somos seres sociales, somos seres colaborativos. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, muchos sufrieron temas de salud mental porque estaban encerrados, solos, sin poder conversar ni interrelacionarse con otras personas. En la medida que fuimos volviendo al trabajo, poco a poco, la gente fue tomando ese café, cruzándose por el pasillo, conversando, y que te digan a ti, Dani, hola,
¿Cómo estás? ¿Tienes algún tema hoy? ¿Quieres conversar conmigo? Dar esos espacios es fundamental. Y cosas tan simples, tú decías como una pausa de salud mental, una pausa de respiración. Si estoy nerviosa, puedo inspirar, respirar y eso se aprende, eso se enseña y eso también lo podemos hacer nosotros. Son puntos importantes para considerar porque, claro, este agobio, este sentirse desanimado en el corto plazo va a generar problemas ya más graves en la persona. Licencias médicas, dificultades para poder asistir al trabajo, por lo que hay que tomarlo también desde ese punto de vista para el empleador puede ser una forma de solucionar, por ejemplo, la cantidad de ausentismo laboral. Y sabes que también es importante, antes hablábamos solamente de que habían problemas entre el jefe y el subordinado. Desde que apareció la ley Cari, y mucho antes que eso, cuando hacemos el CEAL, que es la evaluación de factores psicológicos, fuimos viendo cómo la relación entre los colaboradores era súper importante. Y cuando se hizo el primer análisis de la ley Cari, bueno, las que más denunciábamos éramos las mujeres, pero la mayor cantidad de denuncias en términos de acoso laboral era entre pares. ¿Por qué? De repente una pelea, nos cruzamos en el pasillo, decimos algo y empieza increciendo y termina una pelea súper grande, bandos dentro de la oficina, bandos dentro de la organización y eso va increciendo y eso se puede solucionar conversando. A veces las conversaciones son difíciles, pero más vale una buena conversación difícil que un tremendo problema. Y es bueno para el empleador, por ejemplo, cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Entre pares, tomar un rol de mediador, de poder solucionar aquello, acercar a las partes, buscar opciones que permitan congeniar quizás su trabajo, pero también superar aquella dificultad, porque si se mantiene eso en el tiempo, como tú dices, va generando ciertos resquemores que después ya es muy difícil poder volver a retomar. Mira, eso no solo es una recomendación. Ahora la ley Cari te mandata a hacer eso. Cuando hay dos personas que están en alguna situación de conflicto, el empleador tiene que tomar medidas de resguardo. Medidas de resguardo que pueden ser cambiar el horario de las dos personas que están en conflicto, es decir, para que no se topen dentro de su jornada laboral, cambiar el lugar físico de donde están las dos personas y además realizar una atención psicológica temprana. Esto se hace en la mutualidad. El empleador tiene la obligación o puede mandar a la persona una atención psicológica temprana donde la persona puede hablar con un psicólogo, puede conversar y ver cómo está, qué le está pasando. Así para evitar que estos problemas se vayan alargando y extendiendo porque van creciendo con el tiempo en general y van generando efectos también en la salud de los propios trabajadores que van a haber, por ejemplo, complicaciones para asistir al trabajo en torno a las licencias médicas. Hay un aumento importante en ese punto, ¿no? De que hoy día el ausentismo laboral por salud mental va cada vez más alto. Sí, y eso efectivamente es como tú dices y también se ha visto en las evaluaciones de los factores psicosociales que se miden en el trabajo. Y mira, este aumento no solo tiene que ver con que haya más cantidad, sino porque también la gente se atreve a ponerlo sobre la mesa. Antes no pasaba. Si antes te deprimías, te escondías. Si antes tenías ansiedad, no lo decías. Ahora yo puedo llegar y decirle a mi compañero de trabajo, ¿sabes qué? Llegué con una ansiedad o palabras que no son habitualmente, pero ponerlo sobre la mesa nos hace bien. Podemos conversar. Y esto partió en Chile en la pandemia. Se está tratando más, se está diagnosticando más allá de que efectivamente el clima laboral podría ser adverso y puede generar situaciones de salud mental. Hoy día hay gente que está consultando y eso va a tener relación con también una suerte de reposo, licencias médicas cuando corresponde. Y ¿sabes qué? No solamente, porque esto es un problema o una posibilidad, depende del punto de vista como lo veas, sistémica, es la persona, el lugar, el empleador, la familia, etcétera. Entonces, cada vez en los lugares de trabajo, antes hablábamos de las organizaciones transnacionales que tenían beneficios, sistemas, etcétera, y acá no existía nada de eso. Ahora las empresas cada vez más van preocupándose de lo que es el bienestar de sus trabajadores. No solo las grandes, ojo, también las medianas y las pequeñas. Y otra cosa que es importante, en febrero entra en vigencia el decreto 44, donde la calidad de vida de los trabajadores pasa a ser primordial. Claro, porque en la década pasada decíamos los problemas de la casa no los llevo al trabajo, los problemas del trabajo no los llevo a la casa, pero lo cierto es que uno es una sola persona. Exactamente. Entonces uno va con sus problemas donde tenga que ir, por lo que eso finalmente hoy día ya está un poco más en la conciencia en el mundo laboral, ¿no? Sí, y ¿sabes quiénes han puesto este tema también mucho sobre la mesa? Los jóvenes. Fíjate que los jóvenes prefieren, si bien el estudio que hizo Visión Humana junto a nosotros dice que todos trabajan por la remuneración, los jóvenes muchas veces prefieren un trabajo que les haga sentido,
que les dé calidad, que sientan que están contribuyendo a la sociedad antes que un trabajo que ganen más dinero. Y son más proclives a cambiarse de trabajo si no les gusta, a buscar otras alternativas si es que las tienen, etc. Entonces ha venido esto a cambiar el paradigma que tenemos del trabajo. Marcela, respecto a las conclusiones que podemos tomar del estudio, hablábamos, por ejemplo, ya en los cambios que se deben tomar en los ámbitos laborales. Hoy día, quizás la posibilidad de tener esta chance de la salud mental como una prioridad para buscar un nuevo trabajo. ¿Qué otros elementos ves que hoy día con estos datos se pueden ir mejorando? Mira, primero que nada, esta es una radiografía y lo hacemos para buscar las alternativas de trabajo en cada uno de los lugares, ¿Qué se puede hacer? Programas de salud mental en las organizaciones, aprender a conversar. Es una buena noticia, podemos aprender a conversar. Si hay una conversación difícil, si tengo las herramientas, puedo decirte, Dani, ¿sabes qué? Me cayó pésimo lo que me dijiste el otro día, me quedé con la guata apretada, pucha, veamos qué pasa. También tenemos posibilidades de hacer, por ejemplo, ya te nombraba, pausas activas, pero sobre todo, una de las conclusiones es que a la gente le importa cómo la trata el jefe. A la gente le importa cómo los tratan sus pares, a la gente le importa estar bien, le importa poder aprender en el lugar de trabajo, que sea un espacio también que aporte a la sociedad. Eso nos está importando y eso buscan en las empresas cada vez más. Pequeños gestos, quizás que te respondan en el saludo, en un pasillo, bueno, se pueda dar en alguna conversación. Son pequeñas cosas que en el largo plazo van generando un cambio de clima laboral, de que el escenario donde yo me desenvuelvo para poder poner ahí a disposición del trabajo mis talentos, finalmente sea un espacio seguro, amable, que me genere también esa sensación. Nosotros hablamos de espacios seguros, saludables y sostenibles, y lo que tú dices, diste en el clavo. No hay que hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas que en el día a día van sumando. Saludarte, preguntarte cómo estás, si te veo con una cara extraña, a lo mejor te pasó algo, y acercarme a ti, acercarme en privado. No todo tiene que ser público, a lo mejor no quieres contarlos, todos somos seres distintos, pero esas pequeñas cosas colaboran, contribuyen. A veces llego con un problema en la casa, y bien tú decías, no puedo dejarlo en la casa. Soy un ser humano entero y mis emociones también puedo aprender a trabajarlas. Marcela, te agradecemos la conversación de este dato que son absolutamente relevantes hoy día. La salud mental para todos debe ser prioridad, debe ser atendida, y lo bueno es que la gente se está atreviendo, ¿no?, a poder consultar a los especialistas cuando siente estas dificultades. Sí, te agradezco poner el tema sobre la mesa. Nos cuesta hablar de salud mental todavía. En algunas edades es un tema más tabú todavía, así que por eso la invitación es a bajar este estudio de ist.cl, a conversar más como lo hemos hecho nosotros y a investigar. Hay distintas alternativas para cuidar nuestra salud mental y nuestra salud integral. Gracias, Dani. Nos vemos, que tengas muy buena tarde.